¿Has oído alguna vez el término la cultura de microondas? Básicamente significa que queremos todo ahora mismo, sin esperar, súper rápido. Queremos hacernos ricos rápidamente, hacer compras rápidamente, perder peso, solucionar los problemas y obtener respuestas rápidamente, superar las dificultades rápidamente. Rápido y fácil es como esperamos que todo sea en esta cultura del microondas. Y creo que esto está afectando nuestra capacidad de practicar la paciencia. La definición de paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar retrasos, problemas o sufrimiento sin enojarse ni enfadarse. Me imagino que no soy la única que lucha con esto. Si te pidiera que hagas una lista de las personas más pacientes de la Biblia, me imagino que Job estaría en esa lista. Estaba en la lista de Santiago. Santiago nombra específicamente a Job en el capítulo 5 de Santiago. Vamos a empezar con el versículo 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguardan con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejan unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio al Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Hay dos palabras griegas principales en el Nuevo Testamento que traducimos como paciencia: macrothumia y hupomone. De hecho, Santiago usa ambos en este pasaje en el capítulo 5. BaptistStandard.com dice que el primero, macrothumia, es el autocontrol que no contrarresta rápidamente un mal. Y el segundo, hupomone, es el temperamento que no cede fácilmente ante el sufrimiento. Thayer dice que hupomone es la característica de un hombre que no se desvía de su propósito deliberado y de su lealtad a la fe y la piedad, incluso ante las mayores pruebas y sufrimientos. Hupomone se usa 32 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo en Romanos 5:3. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y esta es la misma palabra griega que se usa en Santiago 5:11 en referencia a Job. ¿Qué sabemos sobre Job? Los primeros versículos de Job nos dicen que era un hombre recto, temeroso de Dios, con una familia grande y muchas riquezas. En el primer capítulo de Job lo vemos sufrir una gran pérdida. Los versículos 13 a 19 nos dice que en un día Job perdió a todos sus hijos, todas sus riquezas y todos sus criados, excepto quizás 4. Y luego, además de todo esto, en Job 2:7, Job es afligido por una enfermedad terrible. Dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Tanto dolor y sufrimiento. Pero su respuesta es tan encomiable que Santiago y muchos maestros y pastores desde entonces lo presentan como un ejemplo para nosotros de paciencia, resistencia y firmeza en medio del sufrimiento.
No estoy en desacuerdo, pero me parece interesante, porque al leer el libro de Job, no lo veo sentado tranquilamente con gozo en su corazón y una sonrisa en su cara. Lo escucho quejándose, lamentándose, clamando a Dios. De hecho, Job dice en el primer versículo del capítulo 10, ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Además, Job pasa la mayor parte del capítulo 3 simplemente maldiciendo el día en que nació. El capítulo 3 de Job, empezando con el versículo 1, dice, Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así, que perezca el día en que yo nací y la noche en que anunció un niño ha sido concebido. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Continúa durante varios versículos, incluso diciendo en el versículo 11, ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? A pesar de todas las quejas o lamentos de Job, Dios usa a Santiago para recordarnos de la paciencia, la resistencia, la perseverancia y la firmeza de Job. ¡Qué reconfortante! Mientras paso por un tiempo difícil, algunos días me siento como un bebé llorón, pero tal vez no debería ser tan dura conmigo misma. Tal vez haya algún mérito en seguir confiando en Dios, incluso cuando mis emociones no coincidan bien, incluso cuando estoy confundida, frustrada, herida, abrumada y asustada. Job dice en el versículo 23, versículo 10, Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. La palabra hebrea traducida aquí como prueba es bakhan. El diccionario de Strong dice que significa probar, especialmente metales, o investigar. Esta palabra bakhan también se usa en Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. También se usa en Proverbios 17:3. En el crisol se prueba la plata, y en el horno se prueba el oro, pero los corazones los prueba el Señor. La idea de que Dios nos refina como oro me parece muy interesante. Para refinar el oro se calienta a una temperatura muy alta, lo que hace que las impurezas flotan hacia la superficie para poder quitarlas, dejando oro puro. GotQuestions.org dice, la prueba con fuego es parte del proceso del metalúrgico para determinar la calidad del metal y eliminar todas las impurezas. Un orfebre o platero debe calentar repetidamente los metales en bruto a temperaturas extremadamente altas hasta que se derritan. En este estado líquido, las impurezas suben a la superficie y se eliminan. Solo después de este proceso de refinamiento de separar los elementos preciosos de la escoria, se puede formar un objeto puro, valioso y útil. En Isaías 1, 25 y 26, Dios dice, Volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus líderes como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. David Guzik dice con respecto al versículo 25, las escorias son impurezas en el metal. Dios prometió subir la temperatura.
y refinar a Judá, quitándole sus impurezas. Su objetivo no era destruir. En cambio, dice, restauraré. Y esto es exactamente lo que hace Dios con Job. Job 42:10 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios restauró toda la riqueza de Job, doble de lo que tenía antes. Dios también le dio a Job 7 hijos y 3 hijas más, y una vida muy larga. El versículo 16 dice, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Dios es un Dios de restauración. Si estás pasando por un tiempo difícil, te prometo que Dios no está tratando de destruirte. Probablemente está tratando de refinarte y restaurarte. La primera de Pedro 5:10 dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.